Bueno, pues gracias a todos por venir, ¿vale? Por haberos esforzado en llegar, en dedicar este rato, esta media hora o 45 minutos, el tiempo que vayamos a estar, a aprender un poquito de astronomía o a refrescar cosas que seguramente ya sabemos. Mi nombre es Amadeo Aznar, soy doctor en Economía Aplicada y soy astrónomo ProAm. ¿Esto qué quiere decir? Que no soy astrónomo de carrera, pero que tengo un nivel técnico como para poder desarrollar proyectos de investigación propios y participar en proyectos de entidades oficiales, pues como institutos de astrofísica, etcétera, etcétera. Llevo como 30 años dedicado a la astronomía observacional, es decir, a coger los telescopios y observar el cielo y pasar frío y sueño, y llevaré pues como unos 20 años o 17 años dedicado también a la investigación en el ámbito de las ciencias planetarias. Actualmente ostento el asteroide 580.301, que si hacéis una wiki veréis que tiene mis apellidos, los apellidos Aznar Macías, y bueno, me lo otorgó la Unión Astronómica Internacional pues por todas las tareas de divulgación que hago y también por el esfuerzo investigador, ¿vale? Entonces, hoy vamos, como en la observación de esta noche, vamos a observar la Luna. Se me ha ocurrido que podíamos aprender un poquito características de la Luna y algunas curiosidades. Pero antes de comenzar, yo quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Puzol por esforzarse en incluir estas actividades, ir más allá del deporte o más allá de las actividades culturales e incluir dentro de su programación actividades científicas, que yo creo que hacen falta para aumentar digamos, el nivel crítico que pueden tener los jóvenes y también las personas mayores a la hora de aprender, ¿vale? Creo que es necesario que en nuestro país sigamos haciendo ciencia y la forma de acercar la ciencia a la ciudadanía justamente es haciendo este tipo de actividades. Entonces, bien por el fútbol, bien por los toros, pero también bien por la astronomía, ¿vale? En este caso. Bueno, como os he dicho, vamos a hablar de la Luna y de otras curiosidades, y por si alguno de vosotros... A ver, esto es de aquí... Vale, el objetivo de hoy es saber cómo es la Luna, hacer una caracterización superficial y también especialmente de lo que es su órbita, porque las características de su órbita son las que determinan qué vamos a ver y en qué momento vamos a ver cada uno de los accidentes que tiene la Luna. Luego también hablaremos algo de su origen y me gustaría también pues, dar algunas pinceladas de por qué dejamos de ir a la Luna y si en alguna ocasión el ser humano volverá a pisar la Luna. Bueno, simplemente, por lo que os he contado antes, esta es mi página web de ámbito científico, tenemos otra que corresponde a una tienda de astronomía, pero bueno, esta, para lo que nos ocupa hoy, esta es la que tal vez os pueda interesar. Arriba veis que hay una pestaña que dice Papers y Letters, ¿vale? Ahí tenéis colgados todos los papers de investigación que tengo publicados en journals de alto impacto, como Astronomical and Astrophysics, entre otros, Earth, Moon and Planets también. Y luego también en la última pestaña están los documentos de divulgación, artículos publicados en la revista Muy Interesante, en el periódico Levante, en foros de la Universidad de Valencia, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces ahí os dejo esto por si queréis seguirme. Y si os gusta más el tema de la divulgación, pues tenéis nuestro canal de Astronomía para Todos. Actualmente tenemos 278 personas suscritas y bueno, también tenemos la página de Facebook y la página de Instagram, ¿vale? Intentamos subir vídeos que sean ilustrativos para toda la familia. Mi hijo Isaac, que es un partícipe activo, le gusta también aparecer de vez en cuando y bueno, igual os explica cómo hacer unas galletas galácticas, que hace una síntesis de la visita a un museo astronómico, ¿vale? Y yo pues me dedico un poquito más a los temas más técnicos. Bueno, ahí dejo el tema de las redes sociales, Astronomía para Todos. Vale, lo primero que a mí me gustaría destacar a la hora de hablar de la Luna es la relación que guarda con la Tierra, ¿vale? De los 205 satélites que aproximadamente se han detectado en nuestro sistema solar, todos no son esféricos, es decir, todos no tienen forma redonda, más bien todo lo contrario. Solamente los que tienen forma redondeada, la mayor parte de ellos los tenemos aquí. El más grande de ellos es Ganímedes, también tenemos la Luna y también tenemos Calisto como los más grandes. ¿Vale? Entonces, una de las cosas que llama la atención es la relación de tamaños que guardan estos satélites con sus planetas. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues me estoy refiriendo a lo siguiente. Con esta imagen del telescopio espacial Hubble, pues vemos aquí tres lunas, Ganímedes, que es la más grande, Europa e Io.
Y nos damos cuenta como en el campo de visión de la cámara el planeta apenas cabe. Y fijaos qué tamaños más pequeños tienen estos satélites. Aquí estamos viendo los satélites que tienen un poco de colorido, pero también estamos viendo la sombra del satélite proyectado en la superficie del planeta. Si nos vamos a Saturno, pues vemos la relación que existe también entre el tamaño de las lunas y el tamaño del planeta. Vemos que realmente son lunas. No son pequeñas porque pueden tener diámetros de entre los 3.000 kilómetros, 4.000 kilómetros, pero claro, si lo comparamos con el disco del planeta, que pueden ser 140.000 kilómetros, 150.000 kilómetros, pues vemos que son lunas bastante pequeñas. Bueno, pero ¿qué sucede? Bueno, en el caso de Júpiter tenemos 79 lunas, pero insisto, todas no son esféricas. De hecho, gran parte de ellas son asteroides o restos de la formación del sistema solar que han sido capturados por la fuerza gravitatoria. Por tanto, son cuerpos bastante deformes, rocas, restos de escombros, por así decirlo, ¿vale? Y solamente pues, unas pocas tienen forma esférica. Lo mismo sucede, bueno, actualmente se conocen 79 lunas, se conocen, seguramente tiene más. Y consideramos que las conocemos porque sabemos, ya hemos determinado su órbita, sabemos el tiempo que tarda en orbitar alrededor del planeta. Pero cada año se están descubriendo lunas nuevas, que no son lunas esféricas, sino que son restos, como he dicho antes, del sistema solar. En el caso de Saturno, pues tenemos 83 lunas conocidas. Pero claro, en el caso de la Tierra, pues tenemos nuestro satélite natural se llama Luna, ¿vale? Este nombre propio pues también lo hemos aprovechado para denominar como un nombre común al resto de satélites naturales. Fijaos la relación de tamaños, ya no es de un 3% o de un 5%, sino que la relación de los dos diámetros de la Tierra y de la Luna, pues bueno, estamos comparando un objeto que tiene 12.000 kilómetros de diámetro con uno que tiene 3.000 kilómetros de diámetro, ¿vale? Entonces, fijaos esta animación. A ver si consigo pasar. Vale, aquí está. Esta es una animación sacada desde el Observatorio del Cambio Climático, ¿vale? Y ahí podemos ver perfectamente cómo el giro de la Luna, la órbita de la Luna está perfectamente sincronizada con la rotación de la Tierra. Y como hemos visto ahora mismo, os lo vuelvo a poner, pues se ve la diferencia tan grande que hay en cuanto a los tamaños respecto a los sistemas anteriores, al de Júpiter y al de Saturno. Como os he dicho, aquí hay una relación del 30%. Vamos a esperar a que acabe el vídeo y pasamos de transparencia. Vale, entonces aquí hay una tesitura. ¿Realmente estamos en una relación de satélite-planeta o estamos en un sistema planetario? Pues muchos científicos piensan que en realidad no es una relación de satélite y planeta, sino que es un sistema planetario. Ya no solamente entre el Sol y la Tierra, entre la Tierra y la Luna, sino incluido el Sol, el sistema Sol-Tierra-Luna. ¿Por qué? Porque algunos de los fenómenos que suceden en la Tierra están condicionados no solamente por la órbita de la Luna, sino también por la influencia gravitatoria y la influencia gravitatoria que tiene el Sol sobre la Luna y también sobre la Tierra. Fijaos en este GIF que ponemos aquí, ¿vale? ¿Por qué algunos científicos lo llaman un sistema planetario y no simplemente un planeta con su luna? Pues justamente por esto, porque la Luna afecta al movimiento propio de la Tierra, hasta tal punto que el centro de masas, o baricentro, es decir, ese punto alrededor del cual orbitan los dos astros, se encuentra dentro de la corteza terrestre, dentro de la Tierra. Eso es lo que da lugar a que la Tierra a veces, bueno, tenga ese movimiento, digamos, pendular, y es justamente una de las cosas que caracteriza a este sistema, ¿vale? El centro de masas no está entre los dos objetos en un punto concreto del espacio, sino que se encuentra dentro de uno de estos dos elementos. Luego, por otra parte, es un movimiento progrado, es decir, el movimiento que tiene la Luna con la Tierra es un movimiento progrado, es decir, la Luna gira en el mismo sentido de rotación de la Tierra. La Tierra sabemos que gira desde el oeste hacia el este, por eso el Sol siempre sale por el este. Esto es una característica bastante peculiar de los satélites que han nacido de forma natural, es decir, aquellos satélites que bien han surgido del cuerpo principal, por ejemplo la Tierra, a partir de un movimiento de fisión, es decir, en las etapas
en las primeras etapas de la formación del sistema solar, cuando, por así decirlo, los planetas estaban tiernos todavía, la rotación de estos planetas podía provocar que las altas velocidades de rotación desprendieran una parte de esa materia, ¿vale? Y por esa fisión se formasen lunas naturales alrededor de estos planetas. Esto es típico de los sistemas luna-planeta que tienen estas características, ¿no? Un movimiento progrado. Y luego también hay otra característica que lo vamos a ver en la siguiente transparencia, que tiene que ver con la poca inclinación que tiene la órbita de la Luna respecto al ecuador terrestre. Es decir, lo vemos en esta transparencia, ¿vale? El círculo azul es la Luna y vemos como la línea verde es la órbita que sigue la Luna alrededor de la Tierra. Pues fijaos que no coincide con el plano del ecuador, ¿vale? Sino que está desviado un 5%, ¿vale? Un 5% hacia arriba y luego también un 5% hacia abajo. Hay otra característica de esta órbita que justamente es la línea de nodos, la línea blanca perpendicular, donde tenemos el nodo ascendente y el nodo descendente. Ahí es cuando la Luna pasa de un hemisferio al otro, por así decirlo. Y es justamente en esos momentos, en esos instantes, cuando se producen los eclipses, que es otra relación que tenemos entre la Tierra, la Luna y el Sol, ¿vale? Ahí tenemos eclipses de Luna, eclipses de Sol, etcétera, etcétera. Bueno, y otro rasgo característico es la excentricidad que tiene esta órbita. No sé si este diagrama lo representa bastante, pero la intención es que sea una órbita elíptica, es decir, que no sea totalmente circular. Se desvía un 5% de lo que sería la figura de un círculo exacto. ¿Y esto a qué da lugar? Pues a que a veces veamos la Luna un poquito más cerca y a veces veamos la Luna un poquito más lejos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la excentricidad de la Tierra es de un 1,7%. ¿Vale? Es decir, la Tierra gira alrededor del Sol, pero tampoco traza una circunferencia exacta, sino que se desvía de la figura de la forma circular un 1,7%. Hay otros objetos en el sistema solar, pues como por ejemplo Plutón, que se desvía, incluso tiene una excentricidad del 25%, es decir, tiene una órbita que es muy alargada. Y este fue uno de los motivos por los cuales dejó de formar parte de la familia de planetas y lo degradaron a planeta enano, por así decirlo, ¿vale? Bien, esta característica orbital y esta excentricidad va a ser importante y lo vamos a ver en las próximas transparencias. Bueno, pero otro aspecto que llama mucho la atención y que al principio a veces no nos lo hemos preguntado, pero cuando entramos en la astronomía es, oye, ¿por qué la Luna tiene fases? Pues bueno, tiene fases justamente por esto. Porque en función del ángulo con el que los rayos del Sol inciden sobre la esfera de la Luna, pues vemos más parte iluminada o menos parte iluminada. ¿Vale? Entonces, vemos que podemos pasar desde una luna nueva hasta los 28 días posteriores, que vuelve a haber otra luna nueva. Y en el medio tenemos la luna llena. Entonces, en función de la incidencia de los rayos del Sol sobre la superficie de nuestro satélite, pues podemos ver más proporción de la superficie iluminada o menos iluminada. Vale. Lo que decíamos de la excentricidad, como os he dicho antes, esa excentricidad en la órbita da lugar a que podemos encontrar a que la Luna se sitúe en el punto más alejado de la Tierra, aproximadamente a 406.000 kilómetros, que entonces diremos que la Luna está en apogeo, o que bien esté en el punto más cercano a la Tierra, que ahí diremos que está en perigeo. Entonces ahí estaremos en 356.000 kilómetros. Justamente en el momento que coincide la fase de la luna llena que hemos visto antes con el apogeo, la Luna se ve pues aproximadamente, pues lo dice la transparencia, entre un 10 y un 12% más grandes. Y ahí es donde durante los últimos años se ha bautizado con el fenómeno de las superlunas. Este fenómeno ha existido siempre, pero como en los últimos años nos da por etiquetarlo todo, pues este momento en el cual coincide la luna llena con su momento de apogeo, pues entonces se llama superlunas. Entonces, en función de la cultura a la cual queramos prestar atención, puede ser la superluna del ciervo, la superluna de la fresa, porque coincidía con la recogida de la fresa, o la superluna azul, pues porque a lo mejor es, no sé, la primera luna del verano, no lo sé. Por aquello de verano azul, digo yo, de la serie. No lo sé. No tiene por qué.
No tiene por qué. De hecho, dentro de 2 días, hoy es día 29, el día 31, pasado mañana o al otro, hay otra superluna. Este año hemos tenido 4 superlunas, el 3 de julio, el 1 de agosto, el 31 de agosto y el 29 de septiembre habrá otra superluna. Así que si os gusta la fotografía, ¿vale? Os animo que os vengáis aquí a la playa o que subáis al Monte Picayo y que desde ahí arriba hagáis unas fotos de la superluna porque es un fenómeno bastante chulo, ¿vale? Y justamente Puzol pues tiene esa virtud, ¿no? de tener montañas cerca donde poder fotografiar o además la costa donde poder también hacer fotografías muy chulas. Bueno, ahora os voy a poner una animación que es un poco hipnótica, ¿vale? Fijaos. Tenéis que mirarla fijamente durante 3 minutos. Bueno, no, 3 minutos no. Esto se corresponde al movimiento de la Luna durante una única lunación. Fijaos que es la consecución de imágenes tomadas desde principios de octubre hasta principios de noviembre. Y esta es la combinación del efecto de la excentricidad, la excentricidad que tiene su órbita junto con las fases lunares. Y esto yo lo aprovecho muchas veces para explicar el concepto de las libraciones lunares. Siempre hemos dicho que de la Luna solamente podemos ver el 50% de su superficie. Y es cierto, en una noche solamente puedes ver, en noche de luna llena solamente podemos ver el 50%, porque el otro 50% es la cara oculta. Sin embargo, si observamos la Luna noche tras noche durante toda una lunación, la superficie total a la cual podemos abarcar o observar o apuntar con el telescopio supera el 50%. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en lo que es el limbo lunar, es decir, en la parte de la circunferencia, veis que la Luna oscila como si fuera una peonza. Entonces, aquí estamos viendo libraciones en latitud y libraciones en longitud. Es decir, las libraciones en longitud se producen cuando la Luna se está balanceando hacia este lado de aquí y entonces estamos viendo esta parte que 3 noches antes no veíamos, hacia ese lado o hacia este lado. Pero luego también tenemos las libraciones en latitud. Es decir, cuando la Luna cabecea del polo norte al polo sur, veis como en esta animación se ve. Ahora nos está enseñando el polo sur y ahora lo va a esconder hacia adentro. Eso se llaman libraciones en latitud, ¿vale? Entonces, si coincidimos nuestras observaciones con esos momentos de las libraciones, pues entonces somos capaces de llegar a observar más del 50% de la superficie de la Luna. Bien. Bueno, ya hemos caracterizado a la Luna respecto a partir de su órbita. Pero luego también hay unas características superficiales que yo creo que vale tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta. Este mapa lo que nos está diciendo es la edad que tiene cada una de las, a grandes rasgos, cada una de las zonas o de las regiones que tiene la Luna, donde vemos que las zonas azules son las más antiguas y las zonas rosadas son las más recientes. Justamente las zonas antiguas se corresponden con lava o magma que había en el interior de la Luna y que por la sucesión de impactos en las primeras etapas de la formación de la Luna, pues fueron emergiendo hacia la superficie. Entonces, vemos como hay algunos cráteres que son grandes, por cierto, el cráter más grande es aquel que tenemos allí, se llama Aitken, es aquel de allí, tiene aproximadamente 2.500 kilómetros de diámetro, ¿vale? Pues como 2 o 3 veces la península ibérica, de un extremo a otro. Por desgracia no lo podemos ver de forma directa desde la Tierra, pero las sondas espaciales que van por detrás sí que lo fotografían. Y luego, tenemos también otros cráteres grandes que sí que están en la superficie de aquí, como el de hoy, por ejemplo, Tycho, que tiene 80 kilómetros de diámetro, con una formación montañosa en el centro, que va a estar muy chulo de ver esta noche, que por suerte sí que los podemos observar. Bueno, estos grandes cráteres que se formaron todos por el impacto de asteroides que cayeron en la superficie, dio lugar a que la magma que había debajo de la corteza emergiera hacia afuera. La Luna se formó posteriormente, como hemos dicho antes, por el impacto, y no sé si lo hemos dicho, pero si no os lo digo ahora, por el impacto de un asteroide que dio lugar a que se desgarrara una parte de esa Tierra tierna que todavía se estaba formando hace 4.000 millones de años, perdón, y que diera lugar a la formación de nuestro satélite. ¿Esto qué tiene detrás? ¿Qué tiene en el interior? Pues bueno, encontramos placas tectónicas, que en ocasiones estas placas tectónicas son las que provocan los lunamotos.
tenemos 5 placas tectónicas y estos que dan lugar a que a una profundidad aproximadamente entre los 600 kilómetros y los 1000 kilómetros de profundidad se produzcan movimientos, movimientos diría de la Tierra, pero bajo la superficie de la Luna, que provoca pues, terremotos de magnitudos en la escala Richter. Prácticamente son imperceptibles. Aquí los terremotos de escala 2 prácticamente no los notamos. Allí en la Luna los más fuertes que se han llegado a detectar son de magnitud 5 en esa misma escala de Richter y bueno, se producen aproximadamente entre 75 y 150 lunamotos al año. ¿Vale? Muchos de ellos, como digo, están provocados por el ligero movimiento de las placas tectónicas. ¿Ese movimiento a qué se debe? Pues a la fuerza gravitatoria que ejerce la Tierra cuando la Luna está en perigeo, es decir, cuando está a 360.000 kilómetros, y además se suma con la fuerza gravitatoria del Sol. De nuevo, aquí vemos la relación que existe entre el Sol, la Luna y nuestro satélite. Luego también tenemos otra serie de lunamotos que se producen pues, cada vez que se cae un asteroide o un pequeño bólido en la superficie de la Tierra. Los detectores de lunamotos que dejaron ahí los astronautas pues los van registrando y van pasando la información, nos van suministrando esta información. Y luego hay otros lunamotos que son inducidos. Inducidos quiere decir que están provocados por el ser humano. ¿Cómo? ¿Se os ocurre cómo? Una carga de profundidad. Claro, pero desde 1972 no hemos vuelto a la Luna. Pues muy sencillo, cada vez que un artefacto que está orbitando a la Luna queda en desuso, pues nos gusta estrellarlo contra la superficie. Y entonces provocamos, pues como cuando un niño coge un masclet y lo pone donde no debe, ¿vale? Pues nosotros los mayores hacemos lo mismo con las naves espaciales, los cogemos y los estrellamos contra... Eso también lo hemos hecho en Marte, lo hemos hecho en otros planetas y bueno, no dejamos de ser niños mayores con juguetes caros. Cuando se nos rompen, pues los estrellamos y entonces se provocan lunamotos que son registrados por estos detectores, ¿vale? Bueno, aquí vemos cómo es la superficie, cómo es el interior, perdón, compuesto por corteza, por un manto y por un núcleo, no me voy a entretener en esto, y luego lo que os explicaba, el diagrama siguiente, pues bueno, muestra bastante bien cómo es la formación de los mares, ¿vale? Tenemos una gran cantidad de mares y de océanos en la Luna, pero ya sabemos que no son de agua, sino que son de magma, que como he dicho, emergió del interior. Pero cuando se observa, en las primeras observaciones de la Luna, hace siglos atrás, pues se asociaba a la existencia de agua flotando. Entonces por eso se les llamó mares o también María, ¿vale? Y vemos cómo, con este diagrama, pues vemos cómo tal cual estaba hace 4.000 o 3.500 millones de años, pues está ahora. Y ahora podemos verla tal cual estaba en aquel entonces. Al no haber atmósfera, no hay nubes, por tanto no hay lluvia, por tanto no hay viento, y aquello que tenemos allí arriba, la Luna, resulta que es un laboratorio perfecto que nos permite conocer cómo era el sistema solar hace pues, 4.000 millones de años, 3.000 millones de años, etcétera, etcétera, justamente porque no hay erosión, no hay lluvia, ¿vale? Bien, todo esto, ¿por qué lo sabemos? Pues porque durante la década de los 60, hasta 1972, como hemos dicho antes, se hizo un gran esfuerzo en conquistar la Luna. Salíamos de la Guerra Fría y había dos grandes potencias que querían ser los primeros en dominar el espacio, por así decirlo, ¿vale? Las guerras que se producían en la Tierra pues se llevaron allá arriba, entonces rivalizaban. Al final, hoy en día ya sabemos que esta rivalidad la ganó Estados Unidos y fue pues, justamente gracias a la misión Apolo, ¿vale? El programa Apolo, que estaba compuesto por 22 misiones, ¿vale? Aquí vamos a hacer un repaso rápido de este programa Apolo porque yo creo que vale la pena, porque una gran parte de las cosas que conocemos hoy en día se debe a todas estas misiones. Veis que tenemos estos son todos los escudos de las misiones Apolo, y vemos que el segundo de ellos tiene un círculo, está rodeado por un círculo rojo, y es porque después de 3 intentos del lanzamiento, que funcionaron bien,
El cuarto lanzamiento, que ya incluía 3 astronautas dentro, pues fue un auténtico fracaso y estos 3 astronautas murieron. Se tuvo que volver a empezar el programa Apolo desde el principio y entonces se volvió a hacer, vemos el tercer logotipo que pone Apolo por 3, se tuvieron que volver a revisar todos los sistemas, volver a hacer todas las revisiones y el cotejo de la operativa y de todo el protocolo, y una vez esto se realizó, pues se consiguió lanzar el Apolo 7. A partir de ahí, desde el Apolo 7 hasta el Apolo 10, ninguno de los astronautas llegaron a pisar la Luna. Fue en el Apolo 11, como ya nos lo ha dejado muy claro Hollywood con sus películas, cuando conseguimos poner al ser humano en la Luna. Bien, pero hasta la actualidad, la misión Apolo fue bastante interesante, especialmente en ese momento, en el 69, cuando Armstrong llegó a pisar la Luna. Pero a partir de ahí perdió muchísimo interés, porque ya fueron 10 personas las que, una tras otras, visitaron nuestro satélite. Y eran televisadas. Entonces, claro, la primera vez se batieron los récords de audiencia en televisión, pero cuando ya era la 7ª, la 8ª o la 9ª vez, pues ya no tenía tantísimo interés. ¿Vale? Las últimas misiones Apolo a lo que se dedicaron fue a la construcción o a la puesta en órbita de lo que fue la primera estación espacial, que era la Skylab, ¿vale? Que fue la antecesora de la Estación Espacial Internacional, la antecesora de la Mir, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, las últimas misiones Apolo se dedicaron especialmente a este esfuerzo, a crear este laboratorio espacial. Y, por cierto, la nave o el cohete que nos permitió llegar a la Luna fue el Saturno V, que es este de aquí. Seguramente pues ya lo habréis visto infinidad de veces. Por haceros una idea del tamaño que tiene, pues lo podíamos comparar con la Torre de Francia que hay en Valencia, ¿vale? Este tiene 105 metros de altura y la Torre de Francia tiene 115 metros de altura, ¿vale? El equivalente a una finca de 35 pisos. Para que nos hagamos una idea, estos son los reactores F1 que se crearon específicamente para este cohete. Esto es una foto que nos hicimos ese soy yo, más joven, que nos hicimos en el Kennedy Space Center cuando fuimos a Houston a visitar el centro espacial que tienen allí, ¿vale? Cada uno de estos reactores mide 3,7 metros. Vale, utilizaba 5 motores y bueno, sacaba una potencia, ¿vale?, equivalente a 4 veces la fuerza de la gravedad de la Tierra. ¿Eso qué quiere decir? Para que nos entendamos. Quiere decir que los astronautas que subían en estos cohetes y salían disparados hacia la Luna tenían que soportar el 180% de su peso. Es decir, que si el astronauta pesaba 70 kilos, durante el despegue llegaba a pesar 130 kilos de peso. Fijaos que cuando engordamos 10 kilitos dices, uff, qué mal me encuentro, ¿no? ¿Cómo me cuesta subir las escaleras? Pues imagínate la presión que notas en tu cuerpo si pasas de notar una presión de 70 kilos a pesar 130 kilos, ¿vale? Es una potencia monstruosa. Bueno, si vais a Washington, yo os recomiendo que, si podéis, que visitéis el Museo Aeroespacial que hay allí. Aprovechamos aquel viaje pues, para hacer estas fotografías. Tienen el módulo lunar del Apolo 4. Fue una visita bastante interesante y, bueno, no sé, la verdad es que nunca he tenido la oportunidad de mostrar estas imágenes. Como ahora hacemos imágenes de todo y tenemos 1000 imágenes, pues justamente estaba preparando esta presentación y yo decía, a ver, ¿cómo puedo transmitir la emoción que se siente cuando estás cerca de estos artefactos? Pues nada, simplemente pues poniendo fotos, ¿vale? Ahí tenemos la cápsula del Columbia, la cápsula Columbia, así es como la denominaron, para la entrada de la atmósfera terrestre del Apolo 11. Es decir, ahí fueron los 3 astronautas, los primeros astronautas que cayeron en la Tierra y cayeron en ese artefacto. No es una maqueta, ese es el artefacto que recogieron del Atlántico, ¿vale? Y bueno, para que nos hagamos una idea, llevaba un escudo térmico, aquí no se ve muy bien, pero bueno, toda esa parte de abajo de la cápsula Columbia que quedó calcinada por la fricción con la atmósfera terrestre, ¿vale? Esto es el National Air and Space Museum de Washington. Bueno, allí también encontramos otras, y con esto ya acabo el recorrido turístico, encontramos pues, partes de las naves como por ejemplo la escotilla del módulo de mando del Apolo 11. ¿Por qué lo he puesto? Pues porque si recordáis, el segundo escudo
se corresponde con el lanzamiento de aquel Apolo, aquella misión en la cual murieron los 3 astronautas. ¿Vale? Murieron justamente calcinados porque se provocó un incendio dentro de la cápsula y esta puerta tardó 90 segundos en abrirse. En 90 segundos los 3 astronautas quedaron calcinados. Pues durante las siguientes misiones Apolo, antes de volver a disparar el cohete, tenían que volver a revisar los sistemas de seguridad. Y entonces inventaron esta compuerta. Sustituyeron aquella compuerta por esta. Esta solamente tardaba 5 segundos en abrirse, por tanto, en caso de incendio, podían salir. Bueno, y en toda esta fantástica aventura de las misiones Apolo y de la conquista de la Luna, lo que muchos españoles no saben es que España tuvo un papel decisivo y fundamental. ¿Vale? ¿Por qué? Por la posición geoestratégica que nosotros tenemos en nuestro planeta. Estados Unidos tenía 2 antenas localizadas en diferentes zonas del planeta, pero les faltaba, con esas 2 antenas no podían mantener un 100% de comunicación durante las misiones Apolo. Les faltaba una antena que estuviese en el lado diametralmente opuesto. Justamente España lo tenía. España con una estabilidad política pues, relativamente en calma, con una economía pues, relativamente próspera para lo que era aquel entonces, con unos buenos cielos y unos sistemas de comunicación, digamos, incipientes. A partir de ahí llegaron a unos acuerdos de colaboración y la estación de Maspalomas, situada en Gran Canarias, y también la de Fresnedilla, en Robledo de Chabela, fueron las 2 estaciones por las cuales entraban y salían las comunicaciones de la misión Apolo. Es decir, aquella imagen que vieron nuestros padres y nuestros abuelos de Neil Armstrong pisando la Luna, las primeras personas que lo vieron fueron los españoles, los técnicos que estaban manejando esto. ¿Vale? Una virtud que tenían estas antenas era que podían enviar información y recibir información de diferente naturaleza, no solamente telemétrica, sino que también podían enviar audio y enviar y recibir vídeo. Incluso las constantes vitales de los astronautas entraban por estas antenas. Si no hubiera sido por los españoles en este caso, pues es la parte que a nosotros nos corresponde. Bueno, por estas antenas he leído que es cuando se le comunica al piloto de la nave, a los pocos segundos de haber despegado, que se había desviado aproximadamente 1/4 de grado, en concreto 22 minutos de arco de la dirección exacta a la que tenían que ir. Entonces, mediante la comunicación que se pasó en estas estaciones a la nave, consiguieron corregir el rumbo, que no llegaba, era una desviación de no llegaba a 1/4 de grado, una desviación muy pequeña, pero claro, muy pequeña, sostenida durante 380.000 kilómetros. Cuando aterrizaron, dijeron los astronautas que si no llega a ser por ese comunicado, hubieran pasado la Luna de largo. Entonces, para este tipo de cosas se utilizaban estas instalaciones. Todavía siguen en funcionamiento y pertenecen al INTA. ¿Vale? ¿Y de qué nos sirvió llegar a la Luna? Pues bueno, se han hecho infinidad de experimentos. Se han confirmado teorías que hasta el momento fueron imposibles de confirmar porque no éramos capaces de estar alejados de la Tierra, ¿vale? O porque no habíamos conseguido la ingravidez. Algunos de esos experimentos, por ejemplo, continúan hoy. Se colocaron allí unos refractores y mediante el disparo de 3 rayos láseres desde la Tierra, constantemente se está midiendo la distancia entre la Tierra y la Luna. Esto es porque las misiones Apolo pudieron dejar allí esos aparatos y porque empezaron siendo 3 estaciones, 2 en Estados Unidos y una en Francia. Actualmente, solamente una de las de Estados Unidos, por falta de presupuesto, ya no emite ningún rayo láser, pero hay una de Estados Unidos que sí que emite y otra desde Francia que también emite. Y todos los días se mide, quiero recordar que 3 veces, la distancia de la Tierra a la Luna. Sabemos que gracias a eso sabemos que se están alejando 3,8 centímetros. ¿Vale? Cada año la Luna se aleja 3,8 centímetros de nosotros, gracias a este tipo de experimentos. También se inventaron artilugios y materiales que hoy en día, que para hoy no son cotidianos. Por ejemplo, la comida deshidratada, ¿vale? Que hoy puedes comprar en el supermercado, pues se inventó para los astronautas. El velcro se inventó para los astronautas. Las mantas térmicas que a veces se ponen a los inmigrantes cuando vienen o cuando tienes un accidente de coche, se inventaron para los astronautas. Los sistemas antigolpes de los airbags que llevamos hoy en el coche se inventaron para los astronautas, ¿vale? Y luego también hay aspectos muy chulos que tienen que ver con la geopolítica, que supuso el inicio de una colaboración internacional entre 2 bandos que estaban eternamente confrontados, como la antigua Unión Soviética y Estados Unidos. A partir a la finalización del programa Apolo, justamente hubo ahí una nueva etapa que más adelante continuaría con la desintegración de Rusia y digamos una cooperación bastante cercana entre Rusia y entre Estados Unidos. Entonces hubo una alianza espacial sin precedentes.
Y luego también algo muy importante es que nos ayudó a evolucionar como especie, ¿no? Y esto es algo que a lo mejor hasta que no lo lees no te das cuenta, pero efectivamente una especie se caracteriza y se mide su supremacía o su inferioridad respecto a lo que es capaz de hacer, ¿no? Entonces yo creo que en la medida en la que eres capaz de llegar a otro astro que está infinitamente lejos y eres capaz de sacar partido a esa experiencia, a ti te ayuda a evolucionar como especie. Como ser humano, yo creo que ahora sí que estamos más evolucionados que hace 100 años, por ejemplo, o que incluso hace 50 años, en algunas cosas, en otras no, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo. Os voy a poner un vídeo. Ah, por cierto, ¿sabéis cuál es el primer experimento que se hizo en la Luna? ¿Cuál fue el primer experimento? Uno muy sencillo y que yo creo que todos hubiéramos hecho. Bueno, de hecho, yo creo que nuestros hijos, cuando se meten en la piscina, lo hacen. Neil Armstrong bajó todos los escalones, menos el último. Y en el último, ¿sabéis lo que hizo? ¿Puedo pisar? O sea, ¿esto me aguanta? Claro, y efectivamente la bota se le hundió 2 centímetros, ¿vale? La Eagle, la nave que aterrizó, se hundió 20 centímetros. Claro, porque hasta el momento toda la información que teníamos era sacada de telescopios, de telemetría, de su órbita, pero nadie había estado físicamente ahí. El primer experimento es ese, el que hacemos nosotros cuando entramos a la piscina y decimos, ¿está fría el agua? Pues Neil Armstrong dijo, esto se puede pisar, se podrá pisar, me aguantará. Y efectivamente, cuando vio que aguantó, ya se soltó y empezó a caminar. El primer experimento. Pero no solamente se hizo ese experimento, a lo largo de la misión Apolo se hicieron otros, como por ejemplo este, que os voy a poner. Os lo comento luego, ¿vale? Primero vamos a verlo, pero lo vamos a intuir. Se retransmitió por televisión esto. Va, hazlo ya, que se... Ahí está. Ese fue el experimento. ¿Sabéis lo que ha hecho? Ha lanzado un martillo que utilizan los geógrafos, que utilizaban ellos, y ha lanzado la pluma de un águila, que se la llevaron adrede. Porque querían constatar aquella teoría que dijo Galileo, creo que fue, que decía que la fuerza de la gravedad atrae con la misma intensidad cualquier cuerpo en ausencia de atmósfera. Claro, en la Tierra no podemos hacer ese experimento porque hay atmósfera, ¿vale? Pero nos tuvimos que ir hasta la Luna para justamente constatar esa teoría, algo que hasta ese momento era teoría, porque claro, orbitando alrededor de la Tierra no hay fuerza de la gravedad, todo flota, te tenías que ir hasta un cuerpo que tuviese un poquito de gravedad, pero que no tuviese atmósfera. El más cercano que tenemos es la Luna, ¿vale? Entonces este fue uno de los tantos experimentos que se hizo. Pero bueno, recopilamos más de 400, nos trajimos a la Tierra más de 400 kilos de piedras que todavía gran parte de ellos están por analizar, ¿vale? También en la superficie de la Luna se encontró un mineral que se llama anortosita, que en la Tierra es muy escaso y solamente se encuentra en las zonas muy interiores cerca del núcleo terrestre. Mientras que allí la Luna se encontró en abundancia, lo cual constata la teoría de que efectivamente la Luna es una parte de la Tierra, ¿vale? Porque allí también se ha encontrado este material. Luego también se instalaron penetrónomos para averiguar cuál es la intensidad y cuál es la fuerza con la que tienes que presionar la Luna para poder agujerearla hasta determinados centímetros de profundidad. Bueno, y un sinfín de experimentos que como digo, pues algunos de ellos todavía, bueno, aquí tenemos a uno de los astronautas colocando uno de los aparatos para realizar los experimentos. Y una pregunta que a veces se hace es, ¿y por qué dejamos de ir a la Luna? Bueno, pues los documentales de, ¿cómo se llama este canal de ciencia
que por las noches hacen documentales de dinosaurios o de... ¿Os acordáis cómo se llama? Discovery, ¿no? Pues a veces yo he visto ahí algún documental que dice pues, que hay parte de gente piensa que se dejó de ir a la Luna justamente porque se encontraron unas estructuras, posiblemente de alguna civilización anterior, o porque algún ser extraño pudo intimidar a los astronautas que fueron y que por ese motivo se dejó de visitar la Luna. Bueno, realmente no fue así. En primer lugar, se dejó de visitar la Luna en el 1972 porque ya se había visitado las suficientes veces, ¿vale? Salíamos de una etapa de rivalidad política, por tanto, realmente no se fue a la Luna por un tema científico, se fue por un tema de hegemonía espacial. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en 1967, el 5% del Producto Interior Bruto se destinó al programa Apolo. ¿Sabéis? El Producto Interior Bruto de Estados Unidos, bueno, actualmente son de 23 billones. El PIB de España es 1,3 billones. Allí son 23. Si multiplicamos 23 billones por el 5%, es 1 billón. Es decir, que con nuestro Producto Interior Bruto que tenemos del año 2022, nos lo tendríamos que gastar todo en un solo año para poder acometer una de estas misiones, teniendo en cuenta que ellos llevaban ya 10 años investigando todo esto y preparando las naves, los motores, etc. Es decir, económicamente era inabarcable. Justamente coincidió con algunas crisis y, por tanto, se decidió continuar investigando, continuar haciendo misiones, pero de otra forma. Por ejemplo, abordar la investigación en Marte. ¿Vale? Ya nos habíamos acercado mucho a la Luna, habíamos conseguido el hito de pisar la Luna y ahora estábamos interesados en hacer otras misiones más económicas. Dejar de llevar astronautas a otros astros, pero a lo mejor sí enviar más sondas, como por ejemplo a Marte, como por ejemplo al Sol, etcétera, etcétera. Y por ese motivo se abandonaron las misiones Apolo. Sin embargo, no se ha abandonado la exploración espacial. ¿Conocéis la misión Artemis? Sí, la de ahora. Bueno, pues es la segunda oportunidad que tenemos nosotros, el ser humano, para volver a la Luna. Y ahí hay aunque el liderazgo de esta misión la está haciendo Estados Unidos, hay una participación bastante importante de la Agencia Espacial Europea. El objetivo, bueno, la Artemis se divide en tres fases, Artemis 1, 2 y 3. La 1 ya se ha realizado y el objetivo de la misión en conjunto de la 1, 2 y 3 es volver a pisar la Luna. Pero no solamente eso, es volver a pisar la Luna y poner una estación espacial orbitando alrededor de la Luna. ¿Vale? Es decir, vamos todavía más allá. ¿Por qué? Porque esa estación espacial a nosotros nos puede servir en un momento dado pues para tener, igual que ya hay personas viviendo durante largos días o 3, 4 o 5 meses en la Estación Espacial Internacional, tenerlas viviendo y haciendo experimentos en esa estación espacial alrededor de la Luna. Pero también en un momento dado, tal vez dentro de 10 años, nos puede servir como plataforma de despegue hacia otros planetas como por ejemplo Marte. Pero antes de eso nos tenemos que asegurar que todos los sistemas que se van a implementar son funcionales y van a trabajar con éxito. Por eso ya se ha realizado la misión Artemis, la Artemis 1. Se hizo en 2022, fue todo un éxito, se lanzó si en aquel entonces se utilizó el Saturno V, pues ahora se ha utilizado el Space Launch System, ¿vale? Tiene una altura de 98 metros frente a los 110 que tenía Saturno V, un empuje de 39 meganewtons frente a los 33, es decir, es más potente, aunque tiene menor capacidad de carga útil, 130 toneladas de carga frente a los 140. Pero eso no es la nave espacial, en realidad no es todo el cohete. Lo que se llama el artefacto o el sistema está compuesto por dos partes. El bloque, que es la parte naranja, que tiene la etapa central, que es de color naranja, que son depósitos de combustible y es lo que permite a la nave escapar de la fuerza de la gravedad. Y luego tiene dos depósitos sólidos, que son los dos depósitos blancos, ¿vale? La nave espacial en realidad es el dibujo que vemos abajo, ¿vale? El dibujo que está compuesto por el número 1 es el sistema de escape de emergencia, que no es que ahí se metan los astronautas y puedan volver a la Tierra en caso... No, simplemente se utiliza en caso de que haya que redireccionar la nave hacia algún lado. Por eso tiene cuatro propulsores en la punta de la nave. Luego también tiene el módulo de la tripulación, que justamente es donde iba sentada y con los mandos de control de la tripulación, y luego tiene el módulo de servicio, donde está todo el habituallamiento, el suministro de energía eléctrica con 11 kilovatios. En nuestras casas solemos tener contratados pues 3.000, 3.500 en función del tipo de casa, ¿no? Pues los astronautas llevan 11. Y justamente ese módulo de servicio es el que ha sido diseñado y creado por la Agencia Espacial Europea. Ahí nuestra aportación. Y justamente, bueno,
La misión Artemis 1 va a consistir en consistió, voy a decirlo de otra forma, la misión Artemis 2, ¿vale?, que se realizará el año que viene, va a replicar exactamente lo mismo que la misión Artemis 1, realizada en 2022, pero con tripulación dentro, ¿vale? Y en esto va a consistir el viaje. El Artemis 1 y también el Artemis 2 van a estar 25 días en el espacio orbitando alrededor de la Luna. Y se van a cumplir diferentes hitos, ¿vale? Uno de los hitos es que, por primera vez, en el año 2024, el ser humano va a llegar al punto más alejado de la Tierra. No solamente va a orbitar alrededor de la Luna, sino que se va a alejar, sería el punto 13 de color gris, al punto más alejado donde ha estado el ser humano, mucho más allá de la Luna, ¿vale? Y luego va a volver. En el Artemis 2 todavía no vamos a pisar la Luna. Será en el Artemis 3, en el año 2025, en teoría, cuando efectivamente el ser humano volverá a pisar la Luna. Ahora, en el año que viene, lo que se hará será replicar el Artemis 1, pero con tripulación. Pero además hay otro hito bastante importante que ya se ha conseguido, y es que cuando la nave espacial está justamente por detrás de la Luna, es imposible mantener la comunicación por muchas antenas que tú tengas en la Tierra, ¿vale? Porque la Luna hace de pantalla y no deja pasar las ondas. Pues justamente en el Artemis 1 se ha conseguido que la inteligencia artificial haga las maniobras para corregir la velocidad, la operación de los motores, etcétera, etcétera. Cuando en las misiones Apolos, pues obviamente era todo a mano, ¿vale?, siguiendo las instrucciones del manual de operaciones. Ahora se ha realizado con inteligencia artificial y ha funcionado bien. Y luego también estos viajes que son tan caros y tan costosos en tiempo se aprovechan para hacer experimentos. La nave espacial deja caer en su trayecto hacia la Luna de 10 SatCubes, son satélites pequeños para hacer diferentes experimentos. Pues, por ejemplo, para conocer cómo fermenta la levadura cuando hay ingravidez o en el espacio profundo. Hay otro satélite pequeño que se utilizará para la detección de asteroides peligrosos en aproximación a la Tierra. Y esos pequeños satélites que se van a ir, se corresponde con el punto 9, el punto 8 y el punto 9, ¿vale?, más o menos a mitad de trayecto. Es ahí cuando cuando ya se han dejado caer estos SatCubes, y en el Artemis 2 se volverán a dejar caer. Fijaos cómo, conforme la nave despega de la Tierra, cada vez le van quedando menos, se va desprendiendo de sus artefactos, digamos, de sus partes. La nave parte con la etapa central y los depósitos sólidos, pero a la que ya está en órbita alrededor de la Tierra, que sería la primera etapa, el punto 5, el punto 6, ahí lo único que queda es la nave espacial compuesta por las tres partes que hemos dicho, ¿vale? Posteriormente, la nave lo que hace es que se desprende del módulo de propulsión criónica, que sería la etapa 7, ¿vale? Esa propulsión criogénica lo que le permite es escapar de la trayectoria orbital alrededor de la Tierra y desviarse y encaminarse hacia la Luna. Una vez ha conseguido escaparse de la fuerza de gravedad de la Tierra, lo que se hace es que se produce una inyección translunar, es decir, el propio módulo detrás lleva unos reactores que propulsan a la nave directamente ya hacia la Luna. Y a partir de ahí hace varios pasos rasos a 130 kilómetros de altura sobre la superficie de la Luna, hasta alcanzar el punto más alejado en el cual ha llegado el ser humano. A partir de ahí vuelven a dar otra vuelta alrededor de la Luna y ya vuelven, ¿vale? Fijaos que de todo lo que sale, ¿esto por qué lo explico? Porque de todo lo que sale, al final lo que vuelve a la Tierra es la parte más pequeña. Es aquella parte, es el módulo de mando en la cual os he enseñado antes la fotografía, ¿de acuerdo? Entonces, esto es el Artemis 1, se va a replicar lo mismo con el Artemis 2, y luego por fin, en el año 2025, yo creo que seguramente se retrasará, no es que nadie me lo haya dicho, pero como se supone que en el 2020 teníamos que haber llegado a Marte, pues todavía no hemos llegado. Bueno, pues a lo mejor en el 2000 o en el 2025 o en el 26 o cuando sea, se acometerá la misión Artemis 3. Y aquí hay algunas peculiaridades. Como os he comentado antes, se pondrá en estación la Gateway, ¿vale?, que es una estación espacial alrededor de la Luna, que ya se está construyendo. Pero además el sistema de aterrizaje corre por parte de Elon Musk, ¿vale?, de la empresa SpaceX. ¿Por qué? Porque esta nave estará amarrada a esa estación lunar. Y llegarán los astronautas y se amarrarán a la estación, ¿vale? Y se pasarán al cohete que ya ha inventado Elon Musk, para con ese cohete hacer de ascensor, descender a la superficie y luego con ese mismo cohete volver.
¿vale? Hasta tal punto que ese cohete que está inventado, se llama Starship, no tiene protección térmica. ¿Por qué? Porque al entrar en la atmósfera, al entrar en la Luna prácticamente no tiene atmósfera, tiene una atmósfera muy liviana y no se produce el rozamiento ni el calentamiento, por tanto no tiene esa protección térmica. Y entonces esa nave espacial hará, digamos, de ascensor para subir y bajar. Y después de realizar los experimentos en el polo sur de la Luna, pues volverán a nuestro planeta y hasta, no sé, hasta la próxima aventura. Bajaba y sí. quedaba un trasto ahí tremendo. Sí, sí, bajaba el módulo lunar. ¿El módulo lunar bajará y subirá todo? No, el módulo lunar se quedará anclado a la estación espacial y solamente bajará el cohete de Elon Musk, el Starship. Sí, el mismo, subirá y bajará. De hecho, ya se ha probado. Tenía aquí algunos vídeos, pero al final no los puedo poner, ¿vale? Donde se ven las pruebas que se han estado haciendo, como los primeros Starships han reventado, pero ya se ha conseguido detectar los problemas y parece ser que son 100% operativos. Bueno, aquí tengo este diagrama, ¿vale? Donde se ve la estación, la Gateway, que será la estación lunar, que es aquel aparato de allí. Y aquí tenemos el módulo lunar, cómo se atracará, por así decirlo, en la estación. Y bueno, yo hasta aquí todo lo que os tenía que contar. Al final os he entretenido un poquito más, he dicho que era breve, pero bueno, he abusado de vuestro tiempo. Yo por mi parte he terminado. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna curiosidad, alguna matización de algo que he podido decir también. Podéis aprovechar. Bueno, de todas formas, sí, dime. Yo preguntaría una cosa que tengo curiosidad. Cuando una nave de estas que va a la Luna sale de la Tierra y se aleja, escapa de la gravedad de la Tierra y tal, ¿necesita propulsión para seguir viajando hacia la Luna o una vez ha escapado de la gravedad ya con el impulso que lleva va llegando? Es decir, ¿los motores siguen impulsándola o ya va por impulso? Tengo entendido que hace falta un primer impulso, que es la inyección translunar, que he comentado antes en el Artemis 1, que es lo que al estar prácticamente en el vacío, es lo que, a no ser que te estrelles contra un asteroide o contra algún otro artefacto que haya en órbita, continuarías, claro. Y luego, cuando ya te estás acercando a la Luna, sí que tienes que activar determinados reactores pues, para corregir y entrar en órbita. Vale. Efectivamente. Incluso desde el principio, la nave va viajando sin motores. O sea, claro, sí, por inercia, a punto muerto. A punto muerto, ¿no? Sí, lo decimos así. Eso es. Sí, la verdad es que es muy curioso. Sí, claro. A ver, 16.000, creo recordar que el SLS alcanzaba los 16.000 km por hora. Pero también es verdad que es una velocidad necesaria para escapar de la fuerza de la gravedad terrestre, ¿vale? Que son 11 km por segundo. Lo que desconozco si luego la velocidad... A ver, se tardan 72 horas de aquí a la Luna, que son 3, no llega a 4 días. ¿Vale? Entonces, bueno, si dividimos la distancia entre 72 horas, pues podemos saber más o menos a qué velocidad van. No lo he hecho. Esta noche a las 10:30 empezaremos la observación. Nosotros allá a las 10 espero tener... Va a ser en la Rosa de los Vientos, donde está la pérgola. Cuando llegas a la playa, ahí hay una pérgola. Nada más llegar a la playa, montaremos 3 telescopios. Uno dirigido a la Luna, que proyectará la imagen en una pantalla. Y luego 2 telescopios grandes para observar la Luna. ¿Vale? Intentaremos guardar una cola relativamente ordenada, ¿vale? Seguro que sí, porque siempre ha funcionado muy bien. ¿Y qué más? Estaremos pues hasta las 12:30, ¿vale? Así que no tengáis prisa en llegar si os apetece observar. Si tenemos suerte y localizamos Saturno, que también está en oposición por estas fechas, pues también apuntaremos uno de los telescopios a Saturno. Eso será más bien hacia las 11, cuando el planeta ya se haya levantado, y podremos ver una de sus lunas y también los anillos que tiene. ¿De acuerdo? Y si os queda algo en el tintero, pues nos vemos allí y me podéis hacer las preguntas que queráis. Si tenéis canal de YouTube, os animo a que os suscribáis, ¿vale? Has dicho una serie de páginas web. Sí. ¿Eso lo tienes en algún sitio? Sí, te lo apunto en un folio y... Ponlo ahí, que hago una foto y ya está. Vale, sí, lo estoy... Bueno, esta es mi página científica. Tengo 2 observatorios astronómicos. El primero de ellos es el Observatorio Isaac Aznar. Estaba en Aras de los Olmos, lo monté en Aras de los Olmos y luego me lo llevé al Cublas. Es el primer observatorio por control remoto de la Comunidad Valenciana. Tengo el honor de llegar a decirlo.
¿vale? Funcionó perfectamente, me lo llevé al CUBLAS, sigue funcionando perfectamente y desde allí hago los trabajos de asteroides de fotometría, ¿vale? Y de caracterización de asteroides. Y luego en casa tengo un segundo observatorio desde donde hago pues, fotografía astronómica, algún trabajo también de astrofotografía y un poquito de visual, que todavía me sigue cautivando bastante la observación de los planetas. Y la Luna también menos, debo reconocer que menos, pero bueno, la Luna de vez en cuando también la observo. Esta es mi página científica, ahí arriba os podéis pasear, veis los papers. Luego tengo un survey de asteroides, todos los análisis que hago de asteroides los subo aquí, de tal forma que cuando un científico busca información de un asteroide concreto, rastrea la web y dice, mira, este fulanito de tal ha sacado su curva de luz, fulanito de tal ha calculado su tamaño. Pues yo todos los cálculos, si le dais ahí donde dice Asteroid Photometry Survey, pues tenéis ahí todo el listado de asteroides que yo he analizado en los últimos 15 años. Perdón, 15 años. Y luego tenemos las redes sociales, que en YouTube es Astronomía para Todos. Y bueno, os lo dejo ahí para que le hagáis una foto. El mes pasado finalizamos un curso que hemos hecho con la Generalitat Valenciana en el cual formamos a profesores de instituto, ¿vale? Se llamaba Fotometría de Asteroides como fuente de proyectos STEM. La nueva LOMLOE establece la educación mediante proyectos como una herramienta para que los niños mejoren determinadas competencias. Y entre ellas hay competencias científicas. Entonces la Generalitat Valenciana, bueno, el CEFIRE de Castellón me pidió que organizara un curso para explicar a los profesores cómo utilizar la astronomía, en concreto el estudio de asteroides, para que ellos hagan proyectos en sus aulas. Entonces durante 2 meses estuvimos haciendo sesiones telemáticas y tenéis el contenido de cada una de las sesiones aquí puestas, ¿vale? Vale, pensaba que era internet. Bueno, pero también tenéis pues, otro tipo de vídeos, por ejemplo, desempaquetados de productos de astronomía, que funcionan muy bien. O vídeos para niños pequeños, ¿vale? Lo que te encuentras en el Museo de Ciencias de Múnich cuando lo visitas. O cómo hacer unas galletas galácticas para los días que llueve y no puedes sacar el telescopio. Pues hay otras formas de hacer astronomía, ¿vale? 10 preguntas que todo niño debe hacer a su hijo, que todo niño debe hacer a su padre relacionadas con la astronomía, ¿vale? Pues salimos mi hijo y yo donde me pregunta sus curiosidades.